Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Ogunda Meja cura la infertilidad de las esposas de Olofen. El rey de Efe estaba preocupado porque sus 3 esposas llevaban mucho tiempo embarazadas, pero no podían dar a luz. Había buscado la ayuda de todos los babalawos, sacerdotes de Ifá, de las regiones vecinas, pero sin resultados. Mientras tanto, se enteró de la existencia de un babalawo llamado Ogunda Mej, que vivía solo en una aldea llamada Olu-Gun, en el camino hacia Ijesá. Este sacerdote había sido forzado a vivir en aislamiento en aquella aldea tras ser declarado persona non grata en el pueblo de Otekawa, donde había vivido desde su nacimiento. Su éxito como babalawo había sido elogiado en todas partes, pero también le había generado la enemistad de los awos más antiguos, sacerdotes, que habían vivido en Tak antes que él. Tiempo atrás, había preparado un jabón de buena fortuna para el rey de Uefe, que el rey solía compartir con sus 3 cazadores. El jabón ayudaba a los cazadores a regresar del bosque con buenas presas, pero no ayudaba a sus esposas a dar a luz. Los nombres de los 3 cazadores eran Resitas, Haresitas, Atamatas. Un día, los 3 cazadores fueron al bosque en una expedición de caza. El primer cazador disparó a un elefante entre los árboles, y el elefante se dirigió hacia el pueblo para morir en el patio del rey. Cuando lo abrieron, encontraron en su estómago a un niño humano con una corona en la cabeza y cuentas en las extremidades. El segundo cazador disparó a un búfalo en el bosque, y también se dirigió al palacio para morir en el mismo lugar. Al ser disecado, encontraron dentro un cuenco de madera con 2 compartimentos y 16 ikin ifá, semillas de ifá, en cada lado. El tercer cazador disparó a un ciervo, que también fue a morir en el mismo sitio. Al abrirlo, su estómago reveló una igba, calabaza, que contenía una vara mágica Ase. El rey estaba visiblemente confundido. Se preguntaba cuál era el mensaje detrás de estos eventos tan extraños. Sacó su propia bandeja de Ifá e hizo una consulta de adivinación. El Odu que apareció fue Ogunda Meji. En ese momento envió mensajes a todos los awos del reino para que acudieran a interpretar el significado de estos acontecimientos y del Odu revelado. Todos intentaron interpretar el misterio, pero fracasaron. A medida que fallaban, eran encadenados y encarcelados en la mazmorra del palacio. Todos los babalawos del imperio sufrieron el mismo destino, hasta que no quedó ninguno libre. Entonces el rey recordó al awo que alguna vez le había preparado el jabón de buena fortuna, aunque nadie parecía recordar su nombre. Sin embargo, algunos reportaron que el único awo que quedaba en el reino era Ogunda Mej, que vivía en aislamiento en el camino a Jesa, en una aldea llamada Alu Hausa Gun. El rey ordenó de inmediato que ese hombre fuera llevado al palacio sin demora. Esto coincidió con el día en que Ogunda Meja estaba realizando su ritual de Borí, servicio a su cabeza espiritual. Mientras los mensajeros reales cruzaban un río en busca de él, se encontraron con las 3 princesas adultas de Uefe, que estaban lavando ropa junto al río. Las jóvenes estaban en edad de casarse, pero habían jurado que solo se casarían con el hombre, o los hombres, que supieran sus nombres. Solo se las conocía y se les llamaba las princesas. Los 2 mensajeros reales las saludaron y continuaron su camino. Al llegar a la aldea de Ogundamej, descubrieron que acababa de terminar su servicio de Borí y que estaban preparando sopa e iyan, ñame machacado. Le entregaron el mensaje real,
convocándolo a F de inmediato. Poco después se levantaron para marcharse, pero su anfitrión insistió en que comieran el ñame machacado antes de partir. Se sentaron a comer hasta quedar satisfechos. Luego Ogunda Mesh les ofreció vino de palma fresco y finalmente les entregó obi, nueces de cola, como símbolo de respeto. Después de disfrutar de su hospitalidad, los mensajeros decidieron contarle por qué el rey lo estaba llamando, para que no corriera la misma suerte que los demás Awos. Primero, le revelaron los nombres de las 3 hijas del rey, quienes habían jurado casarse solo con el hombre que pudiera decir sus nombres. Le dijeron que, si deseaba tomar nuevas esposas, podía casarse con las 3 jóvenes pronunciando sus nombres. Ibo Ru, Ibo Ye, Ibo Sisha. Este episodio explica por qué la Run Mela no prohíbe casarse con más de una esposa de la misma casa o familia. Luego le contaron que el rey quería que interpretara el significado de los extraños descubrimientos encontrados en las entrañas de los 3 animales cazados por los cazadores reales el mismo día. Como ni siquiera ellos sabían el significado, le advirtieron que debía estar preparado para desentrañar el misterio que había desconcertado a todos los Awos del imperio, quienes ahora estaban encadenados en prisión. Le pidieron que mantuviera todo en secreto. Él les agradeció por la información y les pidió que le dijeran al rey que estaba sirviendo a su cabeza espiritual, pero que llegaría al día siguiente. Tan pronto como los mensajeros se marcharon, Ogundamek sacó sus semillas de Ifá y consultó. Se le indicó que ofreciera un macho cabrío a Esú y que llevara obi, nueces de cola, y plátanos maduros asados en su viaje. También recibió instrucciones de ser generoso con cualquier persona que encontrara en el camino, ya que la solución al misterio le sería revelada durante el trayecto hacia Ife. Hizo exactamente lo que se le indicó. Partió hacia Ife muy temprano a la mañana siguiente. Justo antes de llegar al último tramo del bosque que lleva a la ciudad, se encontró con una anciana sentada al borde del camino. Se veía miserable y hambrienta. Ella le pidió comida, diciendo que no había comido en 3 días. Él le ofreció plátano maduro asado y agua de su zurrón. Después de que comió y bebió, le dio obi y sus provisiones restantes. La mujer le agradeció. Mientras se preparaba para marcharse, ella le preguntó a dónde se dirigía. Él respondió que había sido convocado para una misión en el palacio del rey de Ife. La mujer le dijo que lo esperaban la victoria y el éxito en Ife. Le explicó que había sido llamado para revelar por qué las 3 esposas de Olofen, que habían estado embarazadas por mucho tiempo, no habían dado a luz. Explicar el significado del elefante, el búfalo y el ciervo cazados por Resitas y Atamatas, respectivamente, y que todos habían venido a morir a las puertas del palacio. Interpretar el mensaje oculto en los objetos misteriosos encontrados en las entrañas de los 3 animales, y en caso de querer tomar nuevas esposas, revelar los nombres de las 3 hijas adultas del rey Olofen. Ella le advirtió que lo primero que debía hacer al llegar al palacio era ordenar la ejecución de una anciana bruja que solía sentarse en la entrada del recinto real. Esta mujer tenía el poder de nublar la mente y borrar el conocimiento de todos los Awos que cruzaban el umbral, lo que explicaba por qué los anteriores habían fracasado. La anciana le aconsejó que ordenara matarla con un garrote antes de entrar, pues ella era la responsable de todas las desgracias que afligían al imperio. Luego, debía ordenar la liberación de todos los Awos encarcelados y proclamar que ningún babalawo debía ser encadenado ni aprisionado jamás, pues cualquier pueblo que encierre a un babalawo sufrirá disturbios y desarmonía. Solo entonces debía entrar al palacio. Las primeras personas que lo recibirían serían las 3 hijas del rey. Ellas se arrodillarían ante él, y él debía responder saludándolas por sus nombres: Ibo Ru, Ibo Ye, Ibo Sisha. Tan pronto como estuviera frente a Olofen, el rey le pediría que interpretara el Odu Ifá que había aparecido en la bandeja de adivinación, y que explicara por qué sus 3 esposas embarazadas no habían dado a luz en más de 3 años. Él debía comenzar diciéndole al rey que en realidad sus esposas no estaban embarazadas. Una de ellas tenía un nido de termitas, llamado Odidimade en Yoruba, Yulefele en Benín, en el vientre.
La segunda tenía un enjambre de hormigas en su interior, y la tercera tenía una lubosa omi, ñame de agua, en su matriz. Después, debía pasar a explicar el significado de los animales y el contenido misterioso de sus estómagos. Debía declarar que el rey había permitido que sus 3 cazadores utilizaran el jabón de buena fortuna, reservado exclusivamente para el uso real, como si fuera un amuleto de caza. Este mal uso enfureció al rey del bosque, quien llenó los vientres de las esposas del rey con esos elementos antinaturales, pues prefería a las criaturas del bosque por encima de los hijos humanos. Entonces revelaría que el elefante, el búfalo y el ciervo que vinieron a morir al palacio eran la última advertencia enviada por el rey del bosque. Era su forma de decir que ya era suficiente. Luego, debía interpretar el contenido de las entrañas de los animales de la siguiente manera. A. El niño humano con corona y cuentas encontrado en el estómago del elefante era un mensaje que advertía que, si el rey no ofrecía un sacrificio, pronto dejaría de tener ancianos que lo aconsejaran. Solo quedarían los jóvenes. B. La bandeja de Ifá con 32 semillas hallada en el búfalo era un mensaje divino de que Run-Mela era la deidad a la que el rey debía consultar siempre para conocer el futuro. C. La calabaza con ase, encontrada en el ciervo, significaba que ningún rey después de Olofén igualaría su fama, su autoridad ni su poder. Cuando se inclinó para agradecer a la anciana, ella ya había desaparecido, se desvaneció en el aire. Entonces Ogunda-Mek continuó su camino y pronto llegó al palacio. Al llegar, la secuencia de los acontecimientos cambió ligeramente. Las 3 princesas estaban fuera de los muros del palacio, colgando ropa para que se secara. Tan pronto como las vio, Ogunda-Mek las saludó con calidez, llamándolas por sus nombres. «Buenos días, Ibo Ru, Ibo Ye, Ibo Sisha». Ellas soltaron la ropa y corrieron a abrazarlo, diciendo que por fin habían encontrado a su esposo. Inmediatamente se ofrecieron a él en matrimonio. Cuando él les dijo que primero debía cumplir una misión en el palacio, ellas le revelaron que eran las hijas del rey y que irían con él para anunciar que él era su esposo. Cuando llegó a la puerta del palacio de Olofén, se detuvo afuera y llamó al rey para que saliera. Declaró que la anciana que solía sentarse en la entrada debía ser ejecutada con un garrote, pues ella sola era la responsable de todas las desgracias que habían caído sobre el rey y su imperio. La mujer fue inmediatamente golpeada hasta la muerte, y su cuerpo fue retirado. Después de eso, caminó con el rey hacia la cámara interior del palacio, donde Olofén le mostró el Odu Ifá que había aparecido en la adivinación. Era su propio Odu. Le dijo al rey que había 16 awos encarcelados en el palacio, no porque les faltara sabiduría para interpretar el Odu, sino porque la bruja los había embrujado. Su presencia había nublado sus mentes y su memoria desde el momento en que cruzaron la puerta. Por eso habían olvidado todo al entrar al palacio. Le dijo al rey que encarcelar a un babalawo era un tabú y que debían ser liberados de inmediato. El rey ordenó la liberación de todos los awos y mandó que fueran llevados a la cámara exterior del palacio. Entonces, Ogunda-Mech volvió a mirar el odú sobre la bandeja de Ifá y pidió que se convocara a los 3 cazadores reales. Ahor-Se-Tas, quien había disparado al elefante que murió en el patio del palacio, con un niño humano, una corona y cuentas en su interior. Ogunda-Mek le dijo a Olofén que eso significaba que, si no ofrecía un sacrificio, los ancianos del reino comenzarían a morir uno por uno, quedando solo la juventud como guía. Ahor-Se-Tas, quien había disparado al búfalo que cargaba la bandeja de Ifá y 32 semillas en su estómago. Él explicó que este era un mensaje de Run-Mela, aconsejando al rey que siempre consultara a Ifá para resolver sus problemas. Usando esas semillas para la adivinación, siempre encontraría soluciones. Ata-Ma-Tas, quien había disparado al ciervo con la calabaza de Ase, llamada Ogoriboje en Yorubá y Ekwae en Benín. Él le dijo al rey que eso significaba que ningún otro monarca después de él igualaría su fama, autoridad ni influencia. Luego cuestionó al rey por haber permitido que el jabón de la buena fortuna, destinado únicamente al uso real,
fuera utilizado por los cazadores. Le explicó que el rey del bosque había enviado a los animales como advertencia para que dejara de usar medicinas espirituales con fines de caza. Si el rey aún no lo sabía, el espíritu del bosque prefería a los animales antes que a los niños. Por eso los hijos de sus esposas se habían convertido en un termitero, un enjambre de hormigas y un ñame de agua. Le reveló que, una vez que dejara de usar el jabón para la caza, sus esposas darían a luz hijos humanos normales. Todos se levantaron en ovación por Ogundá Mejí y fue llevado en hombros en una gran procesión por toda la ciudad. Fue proclamado el babalawo más sabio que Ifi había visto en tiempos recientes. Al regresar al palacio, le dijo al rey que, para restaurar la paz en Ifi, los awos liberados debían ser apaciguados, con un macho cabrío para cada uno. El rey aceptó sin dudarlo. Los awos, en señal de gratitud, ofrecieron sus machos cabríos a Ogundá Mej, pero él los rechazó. Les dijo que debían servir a su propio Ifá con esos animales, pero que después de sacrificarlos, debían decir que fue Ogundá Mej quien los mató, y no ellos. Esto se ha convertido en una tradición dentro del culto a Ifá hasta el día de hoy. Después de sacrificar cualquier animal a Run Malá, quien realiza la ofrenda debe decir Esem lo okpa Ogundá Jamej lo onkpa, y tocar al animal con el cuchillo. El rey lo recompensó con abundantes regalos y le dio en matrimonio a sus 3 hijas, quienes ya lo habían proclamado como su esposo. También fue nombrado Baalogun de Ife, el título de jefatura más alto por debajo del rey.